Es una bendición que podamos estar en esta tarde de nuevo juntos para orar y también para meditar en su palabra. Como estamos diciendo tantas veces, hay que conocerla, hay que disfrutarla, hay que aplicarla. Pues que te coja. ¿Qué no te coge en la cabeza, querido Félix? Sí. Ahora mismo, bueno, si te quedas sin cuerpo, yo sí, yo creo, sí, sí. Vamos a orar en el espíritu y luego comentamos cosas. Félix, ahí está, este es el problema, este es el problema. Pero este cuerpo y este espíritu que el Señor nos ha dado y este alma que tenemos ahora es para conocerle más y mejor cada día. Y para poner nuestro, como dice la palabra de Dios, en sacrificio vivo, nuestro cuerpo también, al servicio del Señor. ¿Es así o no es así? Ah, pues ya sabemos qué tenemos que hacer con el cuerpo. Servir al Señor. Luego ya vendrá luz. De esto vamos a hablar precisamente en Nahum. Así que vamos a orar antes de empezar o continuar, mejor dicho, con este estudio. Señor, queremos darte muchas gracias, amado Padre, por estos momentos que podemos pasarlo juntos. Queremos, Señor, pedir tu bendición, que abras nuestro entendimiento, que podamos estar bien atentos para hacerte caso, para entender un poquito más de tu extensa palabra, que es tan sabia, que puede llena nuestra vida. Y como hemos cantado antes, es como la miel que podemos saborear. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, seguimos con... A ver, que aquí siempre pasa al principio, siempre nos pasa esto. Ah, aquí está. Bien. El versículo para que lo sabéis ya, ¿verdad? Pero le he hecho una vuelta. A ver si lo recordamos sin mirar la Biblia. Sin mirar la Biblia, a ver si recordamos. ¿Qué dice el texto? Es Nahum capítulo 1, versículo 7. ¿Y? El Señor es bueno en el día de la angustia. Nos protege. Ahora, conoce, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en Él confían. Aquí lo vamos a leer al revés. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en Él confían. No, a ver si dentro de 3 o 4 meses lo hemos aprendido. Sí, hemos de hacer algo para que la memoria nos... Bien, pues vamos a hablar precisamente del eterno, el tiempo. Vamos a hablar del tiempo, no del tiempo que hace, que si llueve o no llueve, no, vamos a hablar del tiempo. Es interesante ver cómo se superponen estos dos conceptos que tiene Dios y que tiene el hombre. El tiempo. El tiempo. ¿Qué concepto tenemos nosotros acerca del tiempo y qué concepto tiene Dios acerca del tiempo? El tiempo, por hacer una definición así un poco más complicada, el tiempo es una magnitud física, es algo físico que mide la duración o separación de las cosas que experimentan un cambio. Vamos a poner un ejemplo.
Tú coges un tomate fresco, lo pones en el balcón de tu casa o en la terraza y dejas que pasen 2 días. Ese tomate está jugoso, fresco, al cabo de 2 días, ¿cómo estará? Está pancita, estará, a lo mejor ya empieza incluso hasta a quedarse todo seco, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, es que es el sol, es que a lo mejor ha venido un pajarito y ha picoteado. En realidad, lo que está pasando es que ha habido un espacio entre cómo estaba el tomate 2 días antes a cómo está el tomate 2 días después. El tiempo. El tiempo hace que las cosas, las personas, lo material cambie, ¿verdad? Cuando uno se mira al espejo, no sé si hoy te has mirado al espejo, o ves una fotografía estos días pasados que hemos estado en casa mirando algunos álbumes de aquellos de... Cuando uno se mira al espejo, dice, uy, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Verdad? Porque uno se mira a sí mismo hoy, ahora, y compara, y ve que las cosas cambian. Hay un señor, un escritor, que le da muchas vueltas a este tema. Dice que el tiempo es un factor de impacto y de estrés en la vida cotidiana. Causa estrés. Porque las personas tendemos a desear disponer de más tiempo. Queremos tener más tiempo para vivir, más tiempo para trabajar o para divertirse. Y dice que nadie o casi nadie desea cercana a la muerte, excepto aquellos que piensan en quitársela por desgracia. Pero que todos saben o todos sabemos que tarde o temprano su tiempo, el tiempo de cada uno, se agotará, ¿verdad? No entendemos bien lo que es el tiempo, pero sí sabemos que el tiempo se acabará. Nuestro tiempo tendrá un fin. En el libro de Eclesiastés vamos a leer un pasaje muy conocido, Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés, ya sabéis que os voy a pedir vuestra colaboración. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Lo empiezas tú, por favor? Sí, puedes leer, ¿lo tenéis? La nueva traducción viviente tengo yo. Bueno, vale. Vamos a leer 3 versículos cada uno. ¿Lo tenéis? 3 cada uno, vale. Vale. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir. 4. El versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. ¿Sí? El 6. No, el 7. No, puedes seguir el 6 también. Tiempo de agenciar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de... Ahora sí. El 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que
se ocupen en él. Muy bien. Bueno, es como el autor de Eclesiastés, el Cogelete él afirma que todo tiene su tiempo y es algo que nosotros muchas veces ni siquiera somos conscientes de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Dice el salmista, el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, el tiempo. A veces lo que hacemos es, sabemos aquellas cosas que van a venir a largo plazo, sabemos que dentro de un año, pues a lo mejor hemos dejado de pagar el coche o yo qué sé, o cualquier otra cosa que va a ocurrir dentro de cierto tiempo y decimos, bueno, todavía hay tiempo. Y durante ese periodo pasan muchas cosas, ¿verdad? Planeas cosas, pero muchas veces esos planes se nos tuercen, pero pensamos que hay tiempo para esto y tiempo para lo otro. El tiempo, decía Shakespeare, ¿sabéis quién era Shakespeare? Shakespeare, un escritor muy conocido, un escritor inglés. Él decía, a ver qué tengo aquí, tengo tanto lío con los micros. Una frase muy bonita, a ver qué os parece. Decía que el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, tienen miedo, muy largo para los que sufren, aquel que está en la cama, que está enfermo y se le hacen los días largos, muy corto para los que gozan. Cuando te lo estás pasando bien dices, uy, ¿ya se ha pasado el tiempo? Bueno. Pero para quienes aman, el tiempo es eternidad. Es cierto que cada uno, en función de lo que uno está viviendo, valora el tiempo de una manera u otra, ¿verdad? Depende de las circunstancias, de las situaciones, de las experiencias. Lo valoras como algo que se nos escapa o algo que es demasiado lento y cada uno lo experimenta de una manera distinta. ¿Qué tiene que ver esto con el libro de Nahum? El libro de Nahum, como otros de las escrituras relacionados con profecías, en realidad es una superposición de dos tiempos, de dos perspectivas del tiempo, sobre un mismo hecho. Hay un mismo hecho, pero hay dos perspectivas. Una es la de Dios. Dios conoce, leemos o hemos leído, Dios conoce el resultado de lo que pasará con Nínive. Dios sabe lo que va a ocurrir porque además va a haber castigo para Nínive. Y por otro lado, el emperador de Nínive, Asurbanipal, que se llamaba así, Asurbanipal, él, entre tanto, estaba tramando cómo dañar al pueblo de Judá y a otras naciones vecinas. Dos tiempos distintos que se superponen, el de Dios y el del hombre. Es decir, hay dos tiempos. Aquel tiempo que procede de la eternidad, que no tiene principio ni fin, y el tiempo que tiene un origen en el ser humano. Existe, por un lado, la eternidad y por otro lado, lo temporal. En cuanto a nosotros, tiene un principio, pero en cambio, que nos pasa que vivimos como si no tuviéramos fin. Vivimos como si siempre existiríamos tal cual. Y aunque a veces decimos, bueno, me gustaría conservarme cuando tenía 30 años o 40 o yo qué sé. Pero en realidad no tenemos control sobre eso. Y por eso hemos leído antes este pasaje del Salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón, ¿no? Dice Nahum, capítulo 1, versículo 11. Nahum, capítulo 1, versículo 11. Quizá leamos el 11 y el 12.
el 11 y el 12. ¿Quieres tú, Marina? De ti salió el que maquinó perversidades contra Jehová, un consejero de Belial. Así dice Jehová, aunque estén incólumes y sean numerosos, aún así serán talados y pasarán. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Fijaos, está diciendo estos dos versículos, dos maneras de valorar el tiempo. Por un lado, el de Asurbanipal, el del rey, este emperador, mientras él está imaginando, dice, Dios le está diciendo, de ti salió el que imaginó mal, el que está planeando el daño contra Jehová. Pero él dice en el versículo 12, pero un momento, aunque reposo tengan, aunque estén tranquilos, aunque ellos se van planeando y tal, sean tantos, aunque sean tan numerosos, dice así serán talados, cortados, no sé, en otra versión cómo lo dirá, y dice, y él pasará. Él pasará. Dios mide los tiempos del hombre y el cumplimiento de cada una de sus promesas. Dios es el que mide los tiempos del hombre y el cumplimiento de las promesas. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. A ver, esto, la otra, tiempos del hombre. El texto de Gálatas, capítulo 4, dice 4, ¿quién tiene esto? ¿El micro? ¿Lo tenéis por aquí? Gálatas 4. ¿No? ¿Por aquí no? ¿Quién lo tiene? ¿Tienes tú? Y hay que ir rápidos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Podían los reyes de entonces, los profetas, los reinos, los patriarcas, podían desear el que Dios cumpliera el tiempo, pero los tiempos los tiene Dios. Porque Dios es el que es el soberano, como vamos a ver, es el eterno. Y cuando vino el tiempo, dice que Dios envió a su Hijo. Lo recuerda de nuevo Pablo a Tito. En la epístola a Tito, capítulo 1, versículos 2 y 3. Tito, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Lo tienes? ¿Sí? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Prometió desde antes del principio de los siglos, sí, y no miente. Y a su debido tiempo, A su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. estamos viendo cómo Dios ajusta sus tiempos a la conveniencia para bien del hombre, del ser humano. Y Dios cumple sus promesas. Y por eso hemos de procurar descansar, en tener paz, porque sabemos que el Señor tiene los tiempos bajo su control. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el propio Señor Jesús también lo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 5-8. El propio Señor Jesús era consciente del momento en el que debía manifestarse como el Mesías, incluso de manifestarse
¿Os acordáis? El domingo estábamos hablando de que él pasó 30 años allí en Nazaret. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 5 al 8. Juan, capítulo 7, versículos del 5 al 8. Decíamos que se pasó el Señor Jesús 30 años entre sus vecinos y llegó el tiempo de manifestar quién era, nada menos que el Mesías, y empezar a anunciar el reino. ¿Lo tienes tú, Walter? Por favor. 4, ¿no? Versículos del 5 al 8. El capítulo 7, del 5 al 8. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. El 8, ¿no? Vosotros subid a esta fiesta, yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. El Señor Jesús tenía bien controlados sus tiempos de cuándo iba a realizar esa obra magnífica del sacrificio en la cruz. Y aún así, ni siquiera en esos años anteriores, sus familiares, y cuando él empezó el ministerio, también fue rechazado. Pero él tenía bien una agenda bien clara y se iba a manifestar. Ahora, hay algo que nos enfrenta en nuestro tiempo, nuestra visión del tiempo terrenal. Hay algo que nos cuesta difícil de entender, es la eternidad. Desde luego, esta vida, la tuya y la mía, es un pequeñito trozo de un gran pastel que Dios ha dado al hombre. Dios ha dado al hombre un gran pastel y al hombre y a la mujer, y ese pastel se llama eternidad. Es la eternidad. Dios nos ha dado la eternidad. Lo que ocurre es que en esta vida, lo interesante es que ya podemos disfrutar de la eternidad, de ese regalo. La muerte no es un accidente, no es algo que, pum, se acaba. Hay religiones, hay filosofías que incluso hablan de aquí, o simplemente la convicción de algunas personas, o de muchas personas, que dicen aquí se acaba todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Pero la muerte no es un accidente, es un paso más para experimentar la eternidad. Cuando nuestros restos mortales, ese cuerpo, quede atrapado en una caja de madera, no podremos hacer nada para cambiar el curso de nuestra vida, absolutamente nada, ¿no? Pero sí que continuaremos el viaje que comenzó el día de nuestro nacimiento. Hubo un principio, pero sí que continúa el viaje. Acordaos, hay religiones, como los egipcios y otras, de otras culturas, que cuando a alguien le entierran con objetos para el viaje, ¿no? Y incluso dejan comida, ¿no? No es el caso. Pero sí es cierto que continuaremos el viaje que comenzó el día que nacimos, el día de nuestro nacimiento. Todo, y que desde la eternidad de Dios ya nos conocía. Pero nosotros, tú y yo, empezamos un día, y ese es el principio de nuestra propia eternidad. Dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Un texto precioso que os animo a que lo subrayéis. ¿Tienes tú? Dice: Todo lo hizo hermoso en su sazón, y ha puesto el mundo en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su sazón, en su tiempo. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Pero dice, ha puesto eternidad
en el corazón de ellos. En tu corazón, en el mío ha puesto eternidad. Desde el momento que somos engendrados, de manera, la vida nos aporta, no solamente lo físico, lo material, sino nos aporta la eternidad. Tú no existías antes. El Señor, Dios sí que conocía quién ibas a ser. No existías antes. No estabas por ahí perdido en un universo ignoto. Sin embargo, cuando la vida se empieza a engendrar en el vientre de la mujer, algo misterioso pasa, algo tremendo pasa, que a partir de ese momento hay eternidad en nuestras vidas. No es un acontecimiento cuando se traspasa la muerte, no es cuando después de morir o inmediatamente, fracciones de milésimas de segundo, empiezas a tener eternidad, sino es que tenemos eternidad ya. Ya. Ahora tú y yo tenemos eternidad. Tenemos eternidad. La Biblia nos habla de la vida eterna y nos habla de la muerte eterna, como algo que ya existe. Son conceptos que se repiten mucho en el Nuevo Testamento, hasta la saciedad, y el Señor Jesús habla muchas veces de esto, ¿no? Para distinguir un poco entre el presente y el futuro, entre los que creen y los que no creen. Para los que creen, vamos a tener y tenemos vida eterna, mientras que para los que no creen, ya dice que tienen muerte eterna. Nosotros, aquel que tú y yo, si somos creyentes, antes de ser creyente, ya teníamos la muerte eterna asegurada. La teníamos ya. Y lo que nos ha hecho el Señor Jesús es rescatarnos de la muerte eterna para darnos vida eterna. La vida eterna es algo que ya poseemos desde el momento en que creemos en Cristo. Es en el estado en el que estábamos antes, era muerte eterna. El resultado final es que tú y yo, no sé si esto tienes la convicción o la seguridad, pero tú y yo somos eternos. ¿Has pensado? ¿Has pensado que tú eres eterno? ¿Que tú eres eterna? Tú eres eterna, ¿eh? No, es que aunque no estés en el camino del Señor, eres eterno. La cuestión es que esa eternidad, ¿cómo la vas a vivir? Pero lo importante ahora es pensar de que Dios nos ha dado este privilegio, y es lógico, porque de alguna manera somos de la misma pasta de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado eternidad a nuestro corazón, lo que significa que no tendrá fin. La eternidad, mirad, la eternidad forma parte de la esencia de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. La eternidad nos ha sido dada o regalada o conferida al ser humano, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque somos hechos semejantes a Dios. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, aunque tiene que ver con este concepto de estos dos tiempos, el de la eternidad de Dios y la eternidad lo temporal del hombre. Algo muy importante. Vamos a ver, y lo hemos estado cantando. Yo soy el que soy. Uno de los nombres de Dios, bueno, Dios no tiene nombres. Dios no tiene nombre. Lo que pasa es que hay muchas palabras en la Biblia que nos definen características de Dios. ¿Estáis conmigo? Dios no tiene nombres. Tú sí, tú y yo. Yo sí, también. Dios no tiene, pero sí que hay una serie de palabras que tienen que ver con las características de Dios. Y una de ellas, que es quizá de las más importantes o de las más que aparecen en las Escrituras y que sobre todo para los judíos es muy reverente, el nombre de Yahvé. Vamos a ver algunas cosas. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Por primera vez
alguien pregunta, bueno, ¿y cómo, en nombre de quién tengo que hablar yo ante el faraón? Si alguien era Moisés, ¿verdad? Y, y el Señor, que se le aparece allí en la zarza, esa zarza ardiente, le responde. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 15. ¿Lo tienes, Félix? Léelo todo, por favor. Éxodo 3, versículos del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Bien, este es el nombre mayor, más reconocido, tremendo nombre de Jehová. Pero vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con este nombre. Este es el texto que hemos leído. Fijaos, esta palabra, yo soy el que soy, tiene en hebreo, que es como se escribió el Antiguo Testamento, la palabra de donde viene este ser, yo soy, el verbo ser, es ayah, que significa ser. Con lo cual viene a decir, con este nombre, yo soy el que soy, es yo seré el que seré. Y nos habla de eternidad, yo seré el que seré. Notable, hay muchas características de parte de Dios. Yo soy el que causa el ser, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Nos habla de existencia, Dios es existente, ¿no? En el hebreo inicial las vocales no existían. En nuestras Biblias encontramos la palabra Jehová en muchas de nuestras Biblias. Hay otras Biblias, por ejemplo, Biblias católicas, Yahvé. Si tú vas al francés, l'Éternel, perdón, bueno, mi pronunciación es fatal. Pero nosotros estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a esta palabra, Yahvé o Jehová. Bien, esta palabra tiene su origen en el hebreo, no hay vocales, no existen las vocales, A, E, I, O, U, no existen. Son consonantes. Y esto, ¿ves estas iniciales que veis aquí? Esto se llama tetragrama. Y no se podía pronunciar como nosotros ahora Yahvé o Jehová. Incluso sabéis en la Escritura que dice que no pronunciarás el nombre de Dios en vano, porque no se podía pronunciar. Y para no ir en contra de estas que eran letras sagradísimas para el pueblo de Israel, con el tiempo lo que usaron fueron otra palabra que vamos a ver. Se me ha ido. Adonai. Adonai sustituyeron la palabra Jehová por Adonai. Adonai significa mi Señor. Ya el sentido es otro, pero no da todo el sentido. Lo que ocurrió con el tiempo es que se adoptó las letras, vamos a ver si las letras de Adonai, la primera es una A, que es una A, eso significa, es una A débil, de Adonai, E-O-A, ¿lo veis? Por eso ahora es Jehová.
pero no existía. Por tanto, para el nombre de Dios, que significa esto, significa precisamente el ser, yo soy el que soy, y a mi Señor. Otras veces aparece esta otra palabra en nuestras Biblias, ja, ¿verdad? A veces, según qué versión, aparece ja y ja, o ya, aparece sobre todo en el libro de los Salmos. Es otra forma, y que otra expresión hebrea, que es alaben a Yah, es aleluya, viene a ser como un aleluya, es una expresión. Bien, ¿qué pasa? Que al llegar todo esto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con una palabra que Yahvé, Jehová, nos habla de yo soy el que soy, yo soy el existente, el ser, seré el que seré. Y nos habla precisamente de la importancia que tiene que ver en la existencia de Dios, en la eternidad de Dios. Dios es eterno, es eterno. Con los pasar los siglos, pues se utilizó ya vocales y otros signos, que es como se habla actualmente el hebreo. Bien, lo que llegamos ahora a este punto, en Apocalipsis 1:8, enlaza con todo esto de yo soy el que soy. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, nos habla el Señor acerca del Señor Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el gran yo soy. Él decía muchas veces, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo eso enlaza con algo fundamental. Nos habla de Jesucristo, que es el eterno, es el existente. ¿Con qué nos quedamos con todo esto? Simplemente, y cierro el paréntesis de esto, nos quedamos con el sentido de la eternidad de Dios. Su existencia es desde siempre y su implicación tiene que ver con nuestras vidas. Como decía antes, nos ha dado el privilegio de ser también eternos. Depende de nosotros cómo vamos a vivir esa eternidad. Pero Él es el eterno. Y los planes de Dios van muchas veces, diría que siempre, por eso es soberano, van en una dirección, mientras que nosotros muchas veces pensamos que lo temporal es lo más importante y nuestra vida está dando vueltas alrededor de lo temporal. Quizá tendremos que recordar algo que también no va a fallar nunca, es el amor. El amor de Dios es eterno. Dice Salmo 103, versículos 17 y 18. Salmo 103. Ángeles, ¿lo tienes? ¿No? ¿Tú? Salmo 103, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Pero el amor del Señor permanece para siempre, con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. En esta versión, dice de los que obedecen sus mandamientos. Sí, la nueva... Falta, hay un detalle que me gusta también en la otra versión, dice para ponerlos por obra. Eso, pero el concepto va ligado. La misericordia del Señor es desde la eternidad, ahí dice para siempre. En nuestra versión o en mi versión dice desde la eternidad. Fijaos, el amor de Dios es desde la eternidad.
y hasta la eternidad. El amor de Dios, si tuviéramos que trazar la eternidad como una línea, sería una línea recta, una línea que no tiene ni principio ni fin. Ese es el amor de Dios, el amor de Dios. Pero también es cierto que dice, ¿para quién? Sobre los que le temen, sobre los que le temen. Hay estos 4 conceptos importantísimos, que es temer al Señor. Su amor es para siempre, como cantamos muchas veces, ¿verdad? Hay una canción que la cantamos muchas veces. Pero también hemos de guardar el pacto, el contrato, el compromiso con el Señor y el que tiene con nosotros. Y dice, y los que se acuerdan de sus mandamientos, recordar sus mandamientos, sus palabras, pero ponerlos por obra, cumplirlos. Y esto coincide con los requisitos del Señor Jesús. Decía el Señor Jesús, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Veis cómo todo está relacionado? El amor de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, es para siempre. Pero también el Señor dice, si me amáis, tenéis que guardar mis mandamientos, porque yo os amo, yo os amo. ¿El amor queda afectado si no guardamos sus mandamientos? ¿Qué pensáis? ¿El amor de Dios deja de amarnos si no guardas sus mandamientos? Sí, claro que sí. Totalmente, totalmente, Félix. Somos afectados. Somos afectados. ¿Pero va a dejar de amarnos nuestro Dios? Abusamos de eso. Y a veces con los hijos pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, aquellos que tenemos hijos o nietos abusan de nuestro amor. Y nosotros hacemos igual. Abusamos del amor de Dios. Pero el Señor nos dice, que tienes que guardar mis mandamientos, que tienes que retenerlos, que tienes que cumplirlos. El amor de Dios es eterno desde siempre y dura siempre. Por esa, precisamente por esta razón, Dios cuenta contigo y cuenta conmigo por toda la eternidad. Y esto es lo magnífico. Formamos parte del gran plan de Dios. Acordaos lo que decíamos al principio. Dios, pensando un poco ahora, volviendo a Nahum, Asurbanipal, el rey, tenía unos proyectos de maldad, por cierto, pero Dios tenía otros planes. Bueno, Dios cuenta contigo, cuenta conmigo, y en medio de la grandeza ilimitada del cosmos, en el que tú y yo somos un nada, algún ridículo, nada, Dios cuenta contigo y conmigo porque hemos leído, ha puesto eternidad en el corazón. No somos nada. Y no somos nada. El problema es el siguiente. El problema es que miramos, y no sé si puede ver, miramos muchas veces hacia otro lado, enfocamos nuestra vida como si el final acabara en un agujero, en un nicho o en un horno crematorio, ¿no? Y la cuestión es que no necesitamos más tiempo. El tiempo que tenemos es el que Dios nos da. La cuestión es que necesitamos enfocarnos bien en este tiempo que el Señor nos da. Enfocarnos los días, los años que nos da. Enfocarnos. No necesitamos a veces, hay personas, ¿no?, que están buscando, quizá algunos de nosotros, ¿no?, vivir intensamente una situación, y lo que hemos de ser más constantes. Más constantes en la palabra de Dios, en servirle, en seguirle, constancia. Eso nos cuesta, y a mí en primer lugar. Somos capaces de vivir tan intensamente nuestros objetivos que muchas veces nos desenfocamos y quedamos atrapados pues por las crisis, el gobierno, por la ecología, la cultura, el deporte, las enfermedades, la lo que sea, ¿no? Y dejamos a Dios, al Dios de la eternidad, lo dejamos a un lado. Y descuidamos que hay eternidad en nuestro corazón. Descuidamos que hay eternidad en nuestro corazón. Porque estamos pendientes de lo temporal, de lo pasajero. Y esto es lo que pasaba con los ninivitas. Vamos acabando. Los ninivitas, los habitantes de Nínive, vivían su momento. Y la profecía de Nahum ponía las cosas en su sitio.
el fin de ese imperio iba a ser la demostración de que Dios tiene el control y Dios es el soberano. Entonces, por eso el capítulo Nahum, vamos a Nahum, que digáis que vemos Nahum, capítulo 2, en Nahum, capítulo 2, versículos del 8 al 11, vamos a leerlo. Por eso Dios habla de una manera tan clara. Ahora sí que lo tienes, Ángeles. Por favor, lee del 8, no lo vamos a leer todo, solamente del 8 al 11. Y fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua, mas ellos huyen. Parad, parad, y ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de la riqueza, y suntuosidad de todo ajuar de codicia. Vacía y agotada y despedazada está, y el corazón derretido. Batimiento de rodillas y dolor en todos sus riñones, y los rostros de todos tomarán negrura. ¿Qué es de la morada de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los pusiese miedo? Está haciendo esta pregunta, ¿sois todo eso? ¿Sois terribles? ¿Sois capaces de hacer todas esas cosas? ¿Pero de qué va a servir? ¿De qué fue de la guarida? ¿Dónde quedó tu refugio? Esa es la realidad. Frente al Dios de la eternidad, la cuestión es, la pregunta que está haciendo Dios a Nínive es, pero ¿y lo tuyo en qué va a quedar? ¿Dónde quedarán también, y esta es la pregunta para nosotros, dónde quedarán todos nuestros esfuerzos, todos nuestros anhelos? ¿Dónde van a quedar como con aquel hombre que quería acumular riquezas? ¿Dónde va a quedar tus riquezas? Cuando le pregunta el Señor en la historia aquella del hombre rico que estaba preocupado por dónde guardar sus riquezas, ¿no? Y Jesús declara la sentencia de Dios: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta es la realidad. Por un lado, Dios, que contempla desde la eternidad la historia efímera del hombre, y nosotros, el hombre, el ser humano, está mirando la vida como si fuera lo último, y Dios nos pone en una situación, en un plano de realmente de identificarnos con sus planes y no los nuestros. Así que todo esto tiene que ver directamente con nuestra perspectiva, nuestro valor del tiempo. Jesucristo veía a los discípulos angustiados muchas veces, los veía preocupados por los problemas, preocupados por la vida, por la comida, por el vestido, por las cosas básicas, porque los discípulos eran como nosotros. Y nosotros, que estamos orientados en un mundo tan materialista, mucho más que hace 2000 años, pues también nuestro corazón muchas veces está embargado en otras cosas. Por eso hemos de recordar estas palabras del Señor Jesús: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cómo valoramos los tiempos de Dios? Bueno, que esto nos ayude un poco a pensar en el eterno. El eterno está ahí, Dios es eterno, pero nos ha regalado eternidad a nosotros, y este tiempo, este paréntesis que es la vida, lo hemos de considerar como una transición, como un paso, porque la eternidad va a seguir adelante, ¿eh? No la vas a parar, ¿eh? No la vamos a frenar, la eternidad. Lo importante es tener bien claro con quién voy a pasar la eternidad. Y aquel que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, que tiene esa vida eterna desde el mismo momento que ha creído, pues que él vamos a estar disfrutando de esa presencia de Dios. Pero el que no ha creído va a morir eternamente, va a estar separado, alejado por toda la eternidad de Dios, como estábamos antes. Que el Señor nos ayude en
valorar un poco más la eternidad, el yo soy el que soy. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?